Bienvenidos a la plática del día de hoy. Soy la doctora Verónica Rueda López. Soy especialista en el diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica. El día de hoy los invité para esta plática que se llama Mi hijo tiene déficit de atención. ¿Qué hago? Donde vamos a conocer algunos aspectos generales importantes sobre lo que es la detección, las características del trastorno y la detección y qué hacer cuando sucede esto. Entonces, pues vamos a dar inicio a esta plática. Pues los temas a tratar van a ser los aspectos de qué son la definición y síntomas principales de lo que es el déficit de atención, cómo se realiza el diagnóstico y cómo intervienen los especialistas para el tratamiento, cómo se da el manejo de tratamiento en este tipo de problemas. El déficit de atención es mejor conocido como trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales es un manual que viene de Estados Unidos y que rige muchos de los diagnósticos que se hacen en el área de salud mental aquí en México. Es vigente y casi todos los especialistas nos regimos bajo el criterio de este manual para hacer los diagnósticos. Y la versión actual es la 5. Entonces, y de acuerdo a este manual, el nombre del trastorno es así, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Puede ser que el niño tenga hiperactividad o no, pero de todas maneras, este es el nombre completo del trastorno. Entonces, vamos a la definición. ¿Cómo se define este trastorno? Es un trastorno del neurodesarrollo. Esto significa que es un problema que los niños nacen así porque su cerebro funciona de una manera especial y que a lo largo del desarrollo se va manifestando a través de ciertos comportamientos o conductas que podemos empezar a notar como diferentes o que salen del promedio del comportamiento o que se esperaría del nivel de desarrollo del niño en ese momento. Entonces, aunque los niños, su cerebro funciona con estas características y nacen de esta manera, se va notando a lo largo del desarrollo. Principalmente es en los primeros años en donde se pueden detectar los primeros síntomas para describir el problema. Depende de la severidad o la magnitud de los síntomas, pero en general hay personas que mencionan que incluso desde que son bebés empiezan a notar cierta hiperactividad, cierto, como que les cuesta más trabajo conciliar el sueño, son más activos, con más energía que otros niños de esa misma edad. Entonces, ya para los 2 o 3 años, entonces ya es más evidente o es más claro, pues que algo está sucediendo porque son niños más activos o a lo mejor no más activos, pero que su atención es como más dispersa, a veces parece que no escuchan cuando se les habla porque están como atentos a otra cosa. Su atención puede enfocarse demasiado, de manera intensa en algún aspecto y dejan como de atender al resto de las cosas. O no, les cuesta mucho trabajo atender una cosa, porque hay los estímulos que están a su alrededor los atraen o los distraen. Entonces, obviamente, esto es más evidente, todos estos síntomas cuando entran a la escuela, entonces cuando entran al nivel preescolar o ya definitivamente a la primaria, es cuando es mucho más evidente esta gran diferencia de cómo se están comportando los niños en comparación con el resto de los niños de su misma edad. Este trastorno se caracteriza por síntomas de falta de atención, una desorganización y o hiperactividad e impulsividad. Les digo, no es que siempre esté acompañado por hiperactividad e impulsividad, pero sí es muy frecuente. Y son síntomas o conductas que van a ser persistentes y se presentan en diferentes contextos. Pues puede ser, por ejemplo, en el hogar, en la escuela, en el trabajo. Entonces, como les digo, como es algo que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro y se va presentando a lo largo del desarrollo, entonces también las conductas que se van a ir observando van a ir siendo un poquito diferentes o más evidentes en ciertos momentos. Entonces, les decía yo,
cuando están en nivel de preescolar o primario es cuando empieza a ser mucho más evidente estos síntomas de hiperactividad, impulsividad o inatención. Esto va a seguir y va a seguir cuando llegan a la adolescencia. También, obviamente, por efecto del desarrollo, pueden cambiar los síntomas, pueden hacerse los niños más introvertidos, a lo mejor ya no se nota tanto la hiperactividad, pero su mente puede estar también como en ese movimiento que antes tenían de niños, moviéndose por todos lados, ahora pueden ser que mentalmente sean así, aunque aparentemente ya estén más quietos o más tranquilos o nada más, ya no se están moviendo, corriendo por todos lados, pero sí están moviendo las manos como un tanto como nerviosamente o queriendo agarrar todo lo que tienen cerca, también es algo que se ve en estos sentidos de hiperactividad, el estar como queriendo moverse, necesitar estar agarrando las cosas cercanas. Entonces, en la adolescencia sí cambian un poco los síntomas, pero de todas maneras hay consistencia de que se ve la falta de atención, la dispersión, la desorganización se hace probablemente más evidente y puede ser que se mantenga la hiperactividad en términos de esta gran actividad corporal o puede ser que disminuya. Y por supuesto que esto va a continuar aún a la etapa adulta. Entonces, en la etapa adulta, ya como adultos, persiste en esta sintomatología. Hay estadísticas que dicen que en la edad adulta persiste hasta en un 50% de los casos. Eh, el trastorno se mantiene porque como es una forma de funcionar del cerebro, ahí va a estar. Les digo, a lo largo de la vida va a ir cambiando, pero se va a mantener este sistema, esta forma, porque es una forma diferente de trabajo funcional que tiene el cerebro. Entonces, pero las conductas, qué tan evidentes van a ser, bueno, se pueden mantener cierto comportamiento hiperactivo, impulsivo, ya en la edad adulta hasta en un 50% de los casos. Y entonces, ¿qué pasa en la edad adulta? Pues pueden ser personas adultas, claro, el déficit de atención no afecta para nada el nivel intelectual, entonces son personas inteligentes, incluso llegan a tener un nivel intelectual por arriba del promedio, entonces pueden compensar sus dificultades con otras habilidades que tienen, entonces pueden estudiar, aunque hayan tenido problemas en el rendimiento académico, pueden llegar a estudiar carreras por la capacidad que tienen intelectual, pueden llegar a tener muy buenos trabajos, pero siempre van a tener ciertos problemas relacionados con esta sintomatología básica de desorganización, de inatención, de dispersión. Entonces, se van a poder reconocer todavía estos síntomas aún en la etapa adulta, que son generalmente los que les van a dar lata. No necesariamente son los que hacen que las personas adultas con déficit de atención vayan con un especialista, pero siempre van a estar como presentes o siendo evidentes. En este sentido, yo les traje aquí una nota que encontré, que es muy reciente, es del 13 de este mes, en el periódico Milenio, que dice que la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica reportó que 6% de la población en México padece este trastorno. Entre los 6 y 16 años están teniendo este trastorno. Está dentro del promedio mundial, en todos los países. La Organización Mundial de la Salud señala que más o menos ese es el promedio para todos los países que tienen le llamamos prevalencia o que se encuentra este trastorno en todo el mundo. Está más o menos es de 5 o 6%. Hay quienes incluso hablan del 7%. Entonces estamos dentro de ese promedio. A muchas veces se habla de que se sobrediagnostica el trastorno, pero en realidad estamos dentro del promedio. Pero ¿eso qué implica? Implica que entonces tenemos o supone que 1.600.000 menores o niños en nuestro país están padeciendo este trastorno y que desafortunadamente solo el 8% está diagnosticado y tratado. O sea, es muy poco el porcentaje de niños que realmente se diagnostican y se detectan. Y entonces, ¿qué pasa cuando un niño con esta sintomatología no es detectado? Pues va a seguir avanzando en el proceso de aprendizaje de la escuela. Les decía, no tiene que ver o no afecta el funcionamiento intelectual, entonces son niños que van a estar buscando la manera de
seguir adelante, pero definitivamente sí hay consecuencias importantes, porque pues sí, obviamente contribuye al fracaso escolar, que a los niños les vaya muy mal, que no tengan un buen rendimiento académico, afecta mucho el tema de la autoestima, la confianza, la seguridad en sí mismos. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta, porque tienen toda la capacidad para hacerlo, de que ellos están haciendo algo diferente en comparación con los demás. O sea, algo les pasa a ellos que son diferentes y generalmente refieren eso. Ya como adultos se sienten extraños, se sienten como casi que marcianos en comparación con otras personas, porque saben que su forma de entender el mundo, procesar el mundo es un poco diferente. Y entonces se sienten a veces como aislados de la parte social porque sienten que no los entienden. Y esto empieza más a acentuarse incluso desde la etapa de la adolescencia, pero es porque viene pues desde que ellos empiezan a tomar conciencia de que hacen las cosas diferentes, de que son diferentes o que les cuesta trabajo hacer las cosas que a otros se les hace fácil. ¿Por qué? Porque inconscientemente, a lo mejor no tienen tanta conciencia los niños, pero si se dan cuenta que no están prestando atención o que no les salen las cosas. Entonces, es un problema que es importante atender, es importante detectar lo más pronto posible para evitar las consecuencias negativas de lo que pudiera traer el trastorno. Y además, este trastorno es un trastorno que tiene, que se combina con otros problemas conforme pasa el tiempo o pasa la edad. Es decir, en la etapa después de la adolescencia se puede conjuntar con otros trastornos, como es el trastorno desde la niñez, desde la etapa escolar, puede ser el trastorno posicionista, pero que puede ser más acentuado en la etapa de la adolescencia, trastornos con ya psiquiátricos de tipo de ansiedad, de depresión, o otros como es el trastorno bipolar, eh, que están como íntimamente relacionados muchas veces con estos padecimientos como es el trastorno por déficit de atención. Entonces, en la medida que se detecte lo más temprano posible, también se pueden estar evitando que se agrave o se conjunte con otro tipo de trastornos, porque desde un inicio se está dando un manejo. Entonces, lo más recomendable es que si nosotros detectamos síntomas que estén relacionados con este trastorno, como papás, podemos ir a que se haga un diagnóstico más puntual, preciso, certero, si está nuestro niño presentando o no este problema. Ahorita vamos a ver más específicamente estos síntomas. Les decía que en términos generales la falta de atención y la desorganización son uno de los elementos centrales, pero estos se relacionan con la incapacidad de permanecer en la tarea, es decir, son niños que se están distrayendo continuamente. Muchas veces les pasa que pueden sentarse, empezar a hacer como el trabajo escolar, pero inmediatamente se empiezan a distraer, que si con la mosca, que con el ruido, que si ya me dio sed, que quiero ir al baño, y empiezan a distraerse como ellos mismos, como si buscaran cosas en que distraerse y no prestar atención o no poderse, se ve como una incapacidad de poder mantenerse realizando la tarea por un cierto periodo de tiempo. Y muchas veces es al contrario, eso les pasa al inicio. Antes de sentarse, están como en esta distracción de querer hacer otras cosas, estar dispersos, pero una vez que ya logran mantener su atención, se pueden mantener atentos y trabajando un largo rato. Entonces, tiene estas dos características, que puede ser que inicien, se pueden sentar y empezar a trabajar, pero empiezan a distraerse, o de entrada les cuesta, están como dispersos y les cuesta trabajo concentrar su atención para empezar a trabajar. Entonces, pero se nota esta dificultad o incapacidad de permanecer atentos y trabajando en una tarea. También esta distracción les lleva a parecer que no escuchan, uno les puede estar hablando y ellos están viendo otra cosa, y por más que uno les habla y dices, pues qué raro, debería escuchar, pues parece que no lo hace, porque están como con la mente en otro lugar. Muchos papás luego piensan que seguramente su hijo tiene problema del oído, lo llevan al doctor para que le revisen el oído y el doctor le dice, no, pues ella está bien, o
papás que piensan que tienen un problema en la audición o con relación al tema del lenguaje, porque pareciera que luego no entienden lo que uno les está diciendo, pero puede estar asociado más bien, si no es por un tema de oído, de agudeza auditiva, puede estar relacionado con un problema de déficit de atención. Algo muy común que les pasa a los niños que tienen este problema de inatención y de desorganización es que pues obviamente no son organizados en nada de sus cosas. Los papás tienen que batallar mucho para ayudarlos a que cumplan con sus actividades, sus tareas en la casa, en la escuela, porque son niños que tienden a ser desorganizados y sobre todo olvidadizos. O sea, todos andan perdiendo, todos se les anda olvidando porque no tienen esta estructura como para saber que si traje mi cuaderno, traje mi libro, pues lo mismo que me tengo que llevar. No, ellos están como dispersos, diríamos como en otro mundo, y entonces ya llegué, hice lo que tenía que hacer y me fui, pero no me acordé que me tuviera que llevar algo. Entonces, es esa inatención y esa desorganización interna lo que los lleva a comportarse de esta manera. No es que ellos quieran ser así, no es que ellos busquen ser así o que no entiendan, sino es algo dentro de su cerebro lo que los está llevando a que tengan esta como dispersión, ¿no? Que no tengan como como nosotros lo hacemos las personas comúnmente, que tengan como mentalmente esta lista de cosas, pues yo traje 3 cosas, me llevo 3 cosas, o ya sé que traje algo, me llevo eso. Entonces, no tienen como este plan mental interno. Estos síntomas, para identificarlos, es importante saber que son síntomas que se presentan de manera intensa, excesiva para la edad y el nivel de desarrollo en el que está el niño, es decir, que no importa el momento en el desarrollo, puede ser pequeños, a los 3 años, a los 5 años, a los 8, a los 12. Si nosotros notamos este tipo de conductas que nos llamen la atención y que sean evidentes, quiere decir que sí está pasando algo. También tenemos uno de los síntomas principales, la hiperactividad y la impulsividad. Les decía, no siempre se acompaña en el trastorno por déficit de atención. Hay variantes. Una puede ser de tipo inatento, en donde principalmente tiene esta primera un grupo de síntomas que les acabo de comentar, o puede ser una variante de tipo hiperactivo impulsivo, en donde puede tener más o importantemente este tema de la impulsividad, o puede ser una variante combinada en donde tenga síntomas de las 2 cosas. Entonces, en términos de los síntomas relacionados con la hiperactividad y la impulsividad, se va a observar conductualmente a través de una hiperactividad o inquietud motora, es decir, los niños van a estarse moviendo continuamente, como no pudiendo mantenerse sentados y quietos cierto tiempo. Tienen una incapacidad para permanecer sentados y o esperar turnos, es decir, no pueden mantenerse quietos o sentados mientras esperan algo, y esperar un turno para ellos es tremendo. Incluso son niños que les gusta como saltarse las reglas, o si están jugando como a un juego de turnos, pues ellos quieren estar como participando y no esperar turnos. Tienen muy baja tolerancia a la frustración, se desesperan muy rápidamente, y es evidente como que les gana este tema de la impulsividad. Y justamente este tema de la impulsividad los lleva a que tienden a hacer como inmiscuirse en las actividades de otros. Trae para acá, yo te ayudo, yo lo hago, yo me meto, o los adultos están hablando, los niños se meten, como también observándose esta como impulsividad, como en estar involucrándose. Entonces, es porque no pueden controlar como el impulso de estar, de participar, de hacer. Son generalmente niños que tienen una alta energía, y sí mayor que la del promedio de las demás personas, incluso como adultos, tienen mucha mayor energía y son mucho más rápidos también haciendo las cosas. O sea, una de las cualidades que podemos ver de los niños que tienen TDA o de las personas con TDA es que tienen
una alta velocidad y alta energía. Entonces el tiempo, el día, les alcanza para hacer muchas más cosas, porque entonces sí hacen realmente las cosas mucho más rápido. A lo mejor mientras nosotros en promedio podemos comer, no sé, en media hora, 40 minutos, ellos pueden comer en 15. O sea, en una tercera parte pueden realizar las cosas en una tercera parte del tiempo que lo haríamos a la gente promedio. Entonces, sí hacen las cosas mucho más rápido y como tienen más energía pueden hacer muchas más cosas. Entonces, en ese sentido, les puede rendir mucho más el tiempo. Entonces, eso puede ser una ventaja. El problema es que no tienen como este freno, que es como que si trajeran un Ferrari que puede ir a toda velocidad y está muy bonito, pero les cuesta trabajo el tema del frenar, de poner el freno, de detenerse, de estarse quietos, de mantenerse en la mesa, por ejemplo, mientras esperan que los demás terminen, porque justamente este motor interno, esta hiperactividad los lleva a decir, pues ya muévete, ya haz, no te quedes ahí sentado. Entonces, este trabajo de los temas sociales en donde hay que esperar a los otros, en los que hay que considerar al otro, pues les cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque ellos van en un ritmo diferente de vida, en el sentido de velocidad, y entonces no entienden por qué los otros pueden ser tan lentos o pueden hacer las cosas como tan pausadamente, y entonces esto va generando esta diferencia en términos de sentirse como alguien diferente socialmente y va generando también estos distanciamientos, pero es porque ellos van como en su propia línea de tiempo, con su propia velocidad. Entonces, sí hay que ayudarlos a que le bajen un poco a esta velocidad, a este impulso, a esta alta energía, para que puedan como adaptarse mejor a las circunstancias del entorno. Pero bueno, así es como se ven personas o se reconocen personas que tienen este problema de la hiperactividad acompañada de la impulsividad. Y nuevamente aquí les pongo abajo, que son síntomas que se presentan muy evidentes de acuerdo a la edad o nivel de desarrollo. Y como les comentaba al inicio, eso se puede notar, la impulsividad y la hiperactividad, incluso desde niños muy pequeños, desde bebés, a veces esta hiperactividad. También hay otros síntomas que están relacionados con estos tres principales que les traje, que es dificultad para mantener la atención durante el tiempo, es decir, a lo mejor pueden mantenerse atentos trabajando un rato, pero después les decía, se dispersan y ya no pueden. Entonces es una batalla campal entre los papás y los niños cuando quieren ponerlos a hacer tarea y se quedan ahí 4 horas trabajando en hacer algo que pudo haber sido sencillo hacer en una hora, pero como los niños son tan dispersos y les cuesta tanto trabajo mantener su atención, entonces en una plana, pues si terminan un renglón a lo mejor, puede ser ya mucho y ya necesitan distraerse, o terminan una parte de la plana y entonces ya necesitan distraerse, entonces va a ocupar mucho más tiempo que realicen sus tareas cotidianas y tareas escolares que un niño de su misma edad sin este problema. Y entonces el que ustedes como papás noten que su hijo se está tardando demasiado tiempo realizando tareas escolares, también es un tema a llamar la atención que les puede alertar de que algo está sucediendo, porque no es común, no es normal que un niño se tarde tanto en términos de lo esperado. Les decía, si lo esperado es que la talla es como calculada como para que se haga en una hora, se hace 4, se hace 6 horas, algo está sucediendo. Dificultad para seguir las instrucciones hasta el final también es uno de los síntomas muy evidentes, que es una dificultad para seguir instrucciones. Hay niños que tú les puedes dar la instrucción y te dicen sí, pero no hacen nada de lo que les dijiste. Algo está sucediendo ahí, de que no pueden seguir instrucciones. Y esto yo lo he notado mucho con niños, con jóvenes, con adultos, en todas las edades. Esta dificultad de seguir las instrucciones paso a paso, lo que hay que hacer, muchas veces por este efecto de la impulsividad, lo que les pasa o la hiperactividad es que como adultos, a lo mejor tienen que seguir una serie de pasos para hacer un proceso y entonces dicen, pero ¿por qué no mejor hago el paso número 1 y el 5 y el 3 y el 8? Al cabo que el final, que es el paso 10, tengo que llegar al 10. Y entonces empiezan como a brincar en el tema de los procesos porque les cuesta mucho trabajo seguir
como la parte como rutinaria, se les hace como aburrido este tema de seguir paso por paso. Eso es cuando son adultos. Cuando son niños, lo que les pasa es que como que se les olvidara los pasos y entonces se brincan pasos o no escuchan pasos y entonces también se hace estos brincos de los pasos y no pueden concluir a veces adecuadamente las tareas. Y entonces eso lleva a que los maestros en la escuela o los papás piensan que el niño pues es un niño torpe, que no tiene buena motivación para hacer las cosas o que tiene mala actitud y no necesariamente. Seguramente el niño puede o no tener buena o mala actitud, pero algo está sucediendo que lo está llevando a tener estas dificultades. A lo largo de toda la vida se puede observar la dificultad para la organización. Obviamente es más evidente ya en etapas más adultas, desde a partir de la adolescencia, en donde ya se hacen más autónomos para autorregular o organizar sus propias actividades, entonces conforme se requiere la mayor necesidad de que sean independientes para su propia organización, es cuando es más evidente muchas veces estas fallas en la organización, en la planeación y en la anticipación. Yo en la consulta he visto muchos jóvenes que llegan a la evaluación del diagnóstico de TDA, porque son chicos que en la escuela les está yendo muy mal porque no pueden organizar bien su plan de trabajo, de actividades de la escuela, no, entregan las tareas tarde, se les olvida que hay que entregar trabajos, no se anticipan o no previenen que tienen que estudiar para los exámenes, todo lo hacen como el día después, entonces se les van los tiempos. Obviamente está acompañado de problemas de puntualidad, de organización, de planeación, anticipación. Toda esa sintomatología nos está hablando a los especialistas de que ahí está presente un trastorno por déficit de atención. Algo también característico es que evitan o les disgustan las tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Como que se les hace aburrido tener que estarse esforzando por largo rato. Es como que mentalmente no podía mantenerse en un esfuerzo atencional. Y es que es real. Les cuesta mucho trabajo el mantener un esfuerzo atencional porque el proceso de atención es el que tienen, diríamos que debilitado y se tiene que trabajar y reforzar. Pero entonces los niños cuando son pequeños lo que hablan es de ya me cansé, cuando están haciendo la tarea, a lo mejor llevan una plana y dicen ya me cansé, pero puede ser que hagan referencia, no es que ya me haya cansado físicamente, sino ya me cansé mentalmente. Entonces, yo en consulta noto cuando estoy ya trabajando con este tipo en el trabajo de rehabilitación, se nota, es muy evidente cuando alguien ya se cansó mentalmente, que ya se cansó su proceso de atención y no tiene que ver con el cansancio físico. Y eso se nota a cualquier edad. Cuando hay un problema de atención, se nota el cansancio cognitivo o el desgaste que les genera el esfuerzo atencional. Y eso a ellos no les gusta, porque si estamos hablando de una persona que es muy impaciente, que es que se aburre rápido, que se cansa rápido, entonces no es algo que les agrade y entonces tienden a desesperarse muy fácilmente cuando se tiene que esperar filas, cuando se tiene que esperar turnos, cuando se tiene que esperar, es algo que no les agrada, rechazan, incluso pueden llegar a desarrollar mala actitud al respecto, por ejemplo, ante el fracaso. Como les comentaba, son personas que pueden ser muy olvidadizos para las tareas diarias, incluso no les dan tanta importancia, atención, ellos como que están más enfocados a lo que es importante y si lo importante es trabajar en mi trabajo, pues no es importante, entonces el tender mi cama no es importante, mantener mi espacio a lo mejor limpio, recogido, y entonces tienden a desatender lo que para ellos no es tan importante. Entonces, sí enfocan o dirigen su atención así de manera intensa hacia las cosas que les importa, pero desatienden de manera significativa las que no les importan tanto. Pueden ser personas, no siempre, pero a veces se ve esta característica que hablan en exceso, hablan mucho. Y también muchas veces en su discurso puede ser que sea un discurso un tanto disperso, es decir, hablan de muchos temas
pueden hablar por mucho tiempo y de muchos temas, y entonces puede ser incluso agotador para las personas que los escuchan, aunque esta característica no siempre es muy evidente, no es para todos. Y algo, pues, si ya estuvimos platicando de esta hiperactividad, de la impulsividad que pueden tener, pues, obviamente dificultad para realizar actividades tranquilamente, es algo que les va a costar mucho trabajo, es en lo que tienen que trabajar para poder lograr, desarrollar ciertas habilidades, tienen que desarrollar esta capacidad de mantenerse en una actividad lo más tranquilamente posible. Mueven, y algunas personas, principalmente niños, no es tan evidente en adultos, pero ocurre que se mueven y retuercen nerviosamente las manos o los pies cuando están, sentados o cuando están esperando algo. Les decía, el querer estar agarrando lo que tienen cerca, manipulándolo. Muchas veces les pasa a los niños o a los adolescentes que cuando están estudiando, incluso en clase, están agarrando las cosas que tienen cercanas, que si el pluma, que si la lápiz, y piensan los maestros que no están prestando atención por esta manipulación que están realizando, que los maestros lo pueden pensar que es como que están distrayéndose, no siempre es una distracción. Muchos jóvenes me lo han referido como es que me ayuda a concentrar mi atención, estar haciendo algo con las manos para poder a lo mejor escuchar con más atención lo que está diciendo el profesor, pero como el profesor le molesta porque piensa que me estoy distrayendo, entonces me regañan. Entonces, hay conductas que sí expresan, obviamente, esta hiperactividad, el tema de la impulsividad, pero no necesariamente deben de tener una connotación negativa. Hay que explorar de manera muy específica cómo lo está viviendo nuestro niño, si puede ser algo positivo, a lo mejor incluso es preferible que lo exprese en su hiperactividad de esta manera y no levantándose o no volteando para otros lados. Entonces, aunque sí expresa esta impulsividad, esta hiperactividad, movimientos, a veces puede ser algo que se puede dirigir hacia un aspecto positivo. Ahorita contesto sus preguntas. Vamos ahora a ver sobre si a veces mueven todo el cuerpo, sí, es muy evidente a veces que lo más común es que muevan todo el cuerpo, que sean personas, niños que se están moviendo por todos lados, que cuesta trabajo mantenerlos sentados. Incluso depende mucho también la intensidad. Hay niños que se mantienen como inquietos, pero sí se pueden controlar, y hay niños que definitivamente no se pueden controlar. Yo les comento una experiencia que tuve hace mucho tiempo, en donde estábamos en una escuela, en un kinder, evaluando niños, y había un niño que era muy hiperactivo, tan hiperactivo que dentro del salón de clases estaba moviéndose por todos lados del salón. La maestra no lo podía tener sentado, no lo sentaba y el niño inmediatamente se levantaba. Entonces, por estar prestando atención al niño, pues obviamente los demás se distraían, entonces no podía estar como dividiendo su atención la maestra, entonces lo dejaba casi que hiciera lo que quisiera, y él lo que hacía es, se iba a donde estaban las bolsas de sus compañeros y empezaba a comer los almuerzos de sus compañeros, y si no, se salía del salón de clase y se ponía a correr, a dar vuelta alrededor de la escuela, corría y corría y corría y daba vueltas y vueltas, porque no lo podían controlar, era tan hiperactivo, tan impulsivo, que todo el tiempo se estaba moviendo. Entonces, es un ejemplo de un caso en donde esta hiperactividad es muy, muy, muy clara, muy evidente y muy importante, pero no necesariamente puede ser así. Puede ser niños que sí estamos, niño tranquilo, quieto, y ahí está el niño moviéndose, parándose, sentándose, estirándose, y no puede mantenerse quieto y tranquilo, y que es evidente en comparación con otros niños de su misma edad que sí pueden mantenerse tranquilos. Entonces, ahí es algo que está llamando la atención, que es evidente y que está resaltando. Bueno, con relación al diagnóstico,
vamos a ver sobre el tema de la detección. Ya hablamos varios de los síntomas, a lo mejor hay algunos que ustedes reconocen dentro de, sí, mi hijo hace eso, sí, yo noto esto, ¿qué puedo hacer o qué se puede hacer? Ok, sobre quién detecta el problema. Entonces, les pongo aquí como la pregunta, ¿quién puede detectar el problema? Lo más común es que cuando se empiezan a presentar estos síntomas que les digo, llaman la atención, que son evidentes porque son diferentes, más intensos que en comparación con el resto de los demás niños de su misma edad, los que tienen pues más como este tema de comparación son los profesores en la escuela. ¿Por qué? Porque ahí tienen un grupo de niños que son de la misma edad, que entonces esperan más o menos sus comportamientos pues sean equitativos, similares en algunos aspectos, y entonces cuando un niño es más hiperactivo, es más desorganizado, desordenado, más distraído, entonces es más fácil que el profesor le llame la atención esta diferencia y pueda decirle a los papás, su hijo noto que su hijo es más distraído, yo le doy instrucciones a todo el grupo y el niño no hace nada de lo que yo le digo, no sigue la instrucción o nada más empieza y no termina o continuamente se está levantando o nada más está volteando para todos lados y no hace nada. Le tengo que estar continuamente llamando la atención. Son comentarios que los profesores hacen para indicar que ellos están notando estos comportamientos y que es porque algo está pasando. Generalmente lo que ocurre es que los maestros les dicen a los papás, les recomiendo que vayan con un especialista para que haga, ellos hacen la detección, es decir, ellos dicen algo está sucediendo, pero que vayan con un especialista para que se haga un diagnóstico, para que haga una valoración y realmente determine si se está presentando un problema de déficit de atención o TDAH o no. Entonces, los que comúnmente o más frecuentemente hacen esta detección o determinan que algo está sucediendo en la escuela, creo que es más fácil por la cantidad de niños que los profesores ven. Otra forma es que el médico tratante del niño también con los doctores con conocimiento que ya tienen del área médica pueda hacer que llevan el seguimiento del desarrollo del niño, que también conocen sobre el desarrollo, puedan decir, su hijo llama la atención porque este parámetro o el otro está como fuera de rango, si se puede decir, está llama la atención y puede ser que requiera una valoración para ver si está presentando un problema o no. Y entonces muchas veces los médicos también remiten a los especialistas para la detección o el diagnóstico del trastorno por déficit de atención. Otro también muy común son los mismos padres, que al tener otros niños, otros hijos, y que saben más o menos las edades en las que se va presentando ciertos comportamientos, ellos comparan y entonces pueden decir, no, es que mi otro hijo a la edad que tenía pues no se comportaba así. Este niño es más hiperactivo, es más impulsivo, no lo puedo controlar y mis demás hijos no han tenido ese problema. Entonces, tienen ese punto de comparación o si no, también por referencia de familiares o personas cercanas al círculo familiar, en donde también tienen este contexto de comparación con otros niños, con otras edades, o conocimiento, es que pueden hacer la recomendación de, oye, yo veo que tu hijo hace más esto, es más hiperactivo o es más distraído, entonces yo creo que algo está sucediendo. Entonces, generalmente son los papás los que hacen esta detección. ¿Y qué pasa? Cuando el profesor o los profesores en la escuela detectan, lo que hacen la recomendación es, les dicen a los papás para que vayan con el psicólogo o vayan con el médico especialista, ya sea psiquiatra o neurólogo, para que valoren si existe la presencia o no del déficit de atención. Ellos ya hacen directamente la recomendación a uno o a otro. En cualquiera de los dos casos es igual, lo importante es acudir con el especialista para que se haga la valoración. Entonces, cuando los papás lo detectan, también puede ser que ellos mismos busquen a los especialistas para que se haga la valoración o le acudan con el médico tratante para que el doctor lo refiera con los especialistas o acudan con la escuela para que los maestros también lo recomienden con los especialistas. De cualquier manera, lo importante es que haya estos canales de detección
para que podamos, si está presentándose un problema, se pueda detectar lo más pronto posible y empezar a tratar para minimizar los efectos que pudiera generar negativos hacia la persona del niño, hacia la confianza, la autoestima y hacia su comportamiento y su desempeño académico. Con relación al diagnóstico, debe de realizarse por especialistas o un grupo de especialistas dentro del área médica. Puede ser un neurólogo pediatra o un neuropediatra. Este va a evaluar la integridad del cerebro a nivel anatomo-funcional. Puede ser que solicite estudios de apoyo, él hace una valoración clínica, muchas veces también puede aplicar cuestionarios y generalmente lo que hace junto con, igual que el psiquiatra, manda a hacer una evaluación para ver que si está de los procesos cognitivos, para ver si está presente el trastorno. Pero ellos definitivamente, con la observación clínica y el conocimiento que tienen, pueden incluso, hacer el diagnóstico a veces sin mandar a hacer estudios, aunque lo mejor y lo más, y lo ideal sería que hagan estudios para que apoyen su diagnóstico, pero pueden hacer el diagnóstico ellos. También otro especialista dentro de esta área es el psiquiatra infantil o psiquiatra. Evalúa el funcionamiento cerebral y si existen la presencia de otros trastornos asociados, como puede ser depresión, ansiedad o cualquier otro problema. También el psiquiatra puede solicitar otros estudios de apoyo que le ayuden a hacer el diagnóstico. Depende de los síntomas específicos que tenga el niño y de los antecedentes del desarrollo, es decir, cómo fue su embarazo, el parto, el nacimiento, todo el tema de las enfermedades que ha tenido, para valorar qué tipo de estudios son los que sería importante que se realicen. Son diversos, entonces depende del criterio médico y de la necesidad de cada paciente. Pero nuevamente uno de los estudios importantes o básicos para el diagnóstico es la evaluación de los procesos psicológicos, y definitivamente también el psiquiatra puede hacer un diagnóstico específico sobre la presencia o no del trastorno por déficit de atención. Dentro del área de los psicólogos o psicólogos especializados que pueden apoyar, que hacen estos estudios y pueden apoyar a estos diagnósticos del déficit de atención, es el neuropsicólogo. El neuropsicólogo realiza una evaluación neuropsicológica en donde hace una exploración de los procesos psicológicos, es decir, evalúa cómo está el nivel intelectual o IQ, el proceso de atención, de memoria, lenguaje, aprendizaje, y dependiendo del nivel escolar, cómo están sus habilidades de lectura, escritura, las habilidades académicas, y puede determinar qué tanto este niño está dentro de lo esperado para su edad y qué tanto se desplaza hacia habilidades o dificultades dentro de estos procesos y determinar la presencia del trastorno. En términos generales, para determinar desde la evaluación neuropsicológica si está presente o no un trastorno por déficit de atención, tiene que ver con que son personas, les decía, que tienen un nivel intelectual normal o incluso a veces superior, entonces su nivel intelectual va a ser normal. Van a ser personas que no tienen mayores problemas dentro de la área del aprendizaje, y que lo que se espera que esté un poco bajo va a ser la atención, porque ese es el proceso específico que está alterado o afectado. A veces se acompaña con problemas en la memoria, no siempre, a veces no. A veces se acompaña con problemas en el lenguaje, y las habilidades de lectura, escritura o matemáticas, a veces no. Eso es una de las cosas que pueden variar de persona a persona, pero algo que es central es que dentro de esta evaluación sí se va a detectar este problema en el proceso de atención significativamente más abajo que el resto de las habilidades. Entonces, nuevamente quiero hacer énfasis o hincapié en que son personas con todas las habilidades dentro del promedio normales, todo su capacidad intelectual y rendimiento es normal, simplemente que tienen una dificultad específica en una área particular que es el proceso de atención
a veces se asocia con algunos otros procesos, pero que sí representa, obviamente ya vimos que en la parte conductual y del comportamiento, una serie de síntomas que les limita, que les genera dificultades, tanto en el área académica, se impacta tanto en el área académica de rendimiento académico, pero también en la parte social y en la parte conductual. Entonces sí es importante detectarlo y trabajarlo. Entonces, la evaluación neuropsicológica, además de ser la evaluación en estos procesos, hace una correlación de los procesos psicológicos relacionados con el funcionamiento cerebral. Es decir, si hay una afectación mayor entre el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo, si hay una parte central específica dentro del cerebro que pudiera estar comprometida o afectada o no. O son la sintomatología general como esperada para un perfil de un trastorno por déficit de atención. Entonces, con esta exploración, esta evaluación, generalmente ya que se obtiene, se manda o se remite con el especialista, ya sea el neurólogo o el psiquiatra, para que ellos valoren los resultados y puedan dar el diagnóstico confirmatorio de que está la presencia del trastorno por déficit de atención. Entonces, por eso les digo que son varios especialistas los que intervienen para hacer este diagnóstico. Ahora, con relación a la evaluación psicopedagógica, si no se tiene a la mano quien pueda realizar una evaluación neuropsicológica, también se puede hacer una exploración o evaluación psicopedagógica. El psicopedagogo también es un especialista dentro del área de la psicología que se enfoca más al trabajo de los procesos psicológicos, igual hace una evaluación en el mismo sentido del nivel intelectual, atención, memoria, lenguaje, aprendizaje, nada más que la diferencia del psicopedagogo con el neuropsicólogo es que el psicopedagogo trabaja más en el ámbito escolar. Es decir, va a valorar más niños, específicamente dentro del área del nivel primaria, secundaria, incluso a veces llegan hasta nivel preparatoria, pero no más allá, porque su ámbito es en el escolar. Entonces, solo el grupo de edades solamente corresponde al ámbito escolar, no pueden hacer valoraciones más allá. El neuropsicólogo sí hace valoraciones en todas las etapas de la vida, en todas las edades, desde recién nacidos hasta el adulto mayor, ya hasta la vejez, se puede hacer valoraciones en cualquier momento. Entonces, es una de las grandes diferencias que tenemos entre el psicopedagogo y el neuropsicólogo. En términos generales, pues la evaluación psicopedagógica, les digo, igual arroja resultados con relación a cómo está el proceso de atención y los otros procesos psicológicos, y entonces también puede apoyarse el especialista, ya sea el neurólogo o el psiquiatra, para poder tomar decisiones con relación a la confirmación de un trastorno por déficit de atención. Y es importante porque actualmente ya estos especialistas usan estos resultados para tomar decisiones con relación al manejo de los medicamentos. Es lo que ahorita vamos a ver a continuación sobre el tema del tratamiento. Aquí tenemos el tratamiento. Una vez realizado el diagnóstico, los especialistas lo guiarán sobre cómo se realizará el tratamiento, ya que depende de las características y necesidades individuales de su hijo. Ya vimos como la gama de sintomatología es muy diversa, entonces, de verdad, yo he valorado muchas personas, niños, jóvenes, adultos, que tienen este trastorno de déficit de atención y les puedo decir que aunque he valorado muchos, siempre cada caso es único. Cada caso es exclusivo, cada caso tiene variantes específicas porque tiene ciertos síntomas y otros no, porque tiene ciertas circunstancias, otras no. Entonces, cada caso es individual, es único. Y en este sentido, el tratamiento se debe diseñar también considerando estas características únicas de la persona. Entonces, es muy difícil dar recetas generales sobre cómo realizar un tratamiento,
pero en términos, si podemos verlo así, en términos generales o globales, podemos apreciar dos aspectos importantes que se manejan en términos de tratamiento. Uno, una vez que se hizo el diagnóstico y se determina que sí está el trastorno por déficit de atención, lo siguiente es considerar si requiere tratamiento con medicamentos. Hay niños que, porque son los síntomas muy leves, se puede probar primero con el tratamiento más conductual y no necesariamente obligatorio el tratamiento medicamentos, o sí pueda ser importante, sobre todo en el tema del control de la hiperactividad y la impulsividad. La concentración en los síntomas principales ayuda al manejo de los medicamentos. Entonces, sí es importante que se tomen decisiones sobre el manejo de los medicamentos. ¿Quién las toma? Ya sea el neurólogo o el psiquiatra. El más indicado entre esos dos especialistas para el manejo medicamentoso del trastorno por déficit de atención es el psiquiatra, es como el especialista idóneo, aunque lo pueden hacer, les digo, otro como el neurólogo, pero el idóneo es el psiquiatra, el psiquiatra si es un niño. Entonces, él con los resultados de los estudios, con su conocimiento clínico y la exploración que él también la valoración que va a hacer clínica él también, va a determinar, y lo primero que va a decir es sí o no tiene el trastorno por déficit de atención. Ok, sí lo tiene. Entonces, lo siguiente es ver, ¿necesita o requiere medicamentos? Sí o no. A veces es muy difícil determinar durante cuánto tiempo. Normalmente los doctores no les pueden decir durante cuánto tiempo van a tomar medicamentos. Lo que yo les puedo decir con mi experiencia clínica con los pacientes es que no es que se lo vayan a tomar el medicamento todo el tiempo y menos cuando son niños. Generalmente les indican el medicamento y van viendo cómo va el efecto de los medicamentos, cómo va el efecto del tratamiento. Lo más conveniente es un tratamiento conjunto entre el manejo de los medicamentos y un manejo conductual, en donde el manejo conductual ahorita lo vamos a ver muy puntualmente, pero es que el niño vaya aprendiendo a controlar esos impulsos, pero con el apoyo del medicamento es mucho más fácil e incluso mucho más rápido se van viendo los efectos. Entonces, la tendencia actual en términos de especialistas es que se unan los tratamientos para que sea más rápido y más eficaz el efecto del tratamiento. Nada más que, les digo, hay veces que porque el trastorno por déficit de atención es muy leve, quizás no necesariamente merite manejo medicamentoso, o a veces los papás, porque les cuesta trabajo un poquito el tema del manejo de los medicamentos, prefieren iniciar con el manejo conductual primero. De todas maneras, se les advierte de la importancia de los dos tratamientos y en el caso específico de su hijo, si requiere ambos o puede iniciar con el conductual. Lo que sí es muy importante es sí hacer un manejo, el que sea, pero sí hacer un manejo de tratamiento, porque si no, les digo, las consecuencias de no hacer nada son bastante graves conforme la persona crece. Como puede ser que sea una persona más distraída cuando es adulto, puede ser que por el tema de la hiperactividad y la impulsividad sea una persona que se exponga a altos riesgos y que en la etapa de la adolescencia o de la juventud se enganche con el tema de abuso de sustancias, de adicciones, o desarrolle trastornos más del área psiquiátrica, les digo, trastornos como depresión, ansiedad, y entonces se hace mucho más complejo el problema. Entonces, lo mejor es siempre, desde el momento que se detecta, poder diagnosticar y tratar. Con relación al manejo conductual, es fundamental que el entrenamiento en las habilidades para mejorar los síntomas de TDA. Ese sería el manejo conductual. Hacer todo lo posible a través del manejo con los psicólogos para que el niño mejore la sintomatología que se está observando del TDA. Y en términos generales, se enfoca a dos aspectos. Uno, que el niño aprenda a mejorar su atención, su concentración, a dirigir mejor este proceso, a mejorar de manera
consciente y voluntaria su rendimiento académico, se controle sus impulsos. Por otro lado, también que los papás apoyen en este proceso. También los papás deben de conocer cómo aprender estrategias de manejo, estrategias de apoyo para ayudar a los niños en todo este proceso conductual, porque cuando son niños, los niños están aprendiendo, va el aprendizaje como de afuera hacia adentro, es decir, lo que ven, lo que les enseñan, lo que ve de los papás, de la escuela, de su entorno, es lo que ellos están adquiriendo y están interiorizando. Entonces, en la etapa del infantil es muy importante que este aprendizaje también venga de los papás, que los papás aprendan a darles orden, organización, estructura, para que los niños puedan también ir aprendiendo esa estructura que por el efecto del déficit de atención ellos mismos no la tienen, pero la pueden ir aprendiendo. Entonces, se va a requerir que un neuropsicólogo o psicopedagogo, que son los especialistas en TDA, también puede ser que no sean de esta área, pero que sí sea un psicólogo especializado en TDA, puedan dar este apoyo de un apoyo de trabajo específico con el niño para mejorar los síntomas del TDA propiamente como proceso psicológico, mejorar su atención, su concentración, su mantenimiento de la atención ante tareas específicas. Además, se necesita un apoyo, puede ser, y generalmente es otro psicólogo, no necesariamente el que hace el apoyo con el TDA, sino otro psicólogo. Este puede ser optativo dependiendo de cada caso, en que a lo mejor que este niño o joven necesita un apoyo emocional de acompañamiento emocional cuando hay problemas como de una tendencia ya hay una tendencia de problemas de autoestima, de confianza, cuando ya hay problemas de cierta ansiedad, de depresión. Entonces, el apoyo psicológico va a ser importante que se le dé al niño. Aparte, es importante que se le dé apoyo a los padres para el manejo conductual en casa. Es decir, como los niños están aprendiendo, los papás también tienen que aprender esas estrategias de estructuración, de control, para que los niños puedan ir aprendiendo también de cómo los papás le están enseñando a organizarse, cómo le están enseñando a anticiparse, a pensar, a organizarse. Y eso se puede hacer a través del establecimiento de hábitos, por ejemplo, dentro de casa. Los papás también es importante que conozcan sobre el trastorno por déficit de atención para que puedan saber qué cosas pertenecen al trastorno y qué cosas no, porque los niños son muy inteligentes y les gusta salirse con la suya, sobre todo en lo que a ellos les conviene. Entonces, que los papás sepan, estos síntomas son del TDA y por eso se le dificulta a mi hijo mantenerse quieto, sentado, entonces voy a entenderlo. Pero a lo mejor el que esté flojeando o el que quiera salirse con la suya todo el tiempo es una conducta que no debo de favorecer o no debo de dejar pasar. Entonces, cuando los papás conozcan sobre las características del trastorno, también les va a ayudar a tomar decisiones sobre el mejor manejo para ayudar a sus hijos, ayudarlos a contrarrestar estas conductas o comportamientos que no queremos. Y otra parte muy importante dentro de este tratamiento, pues es la escuela, es la vinculación de la escuela con el tratamiento. Afortunadamente hay muchas escuelas actualmente que ya están abiertas como a apoyar en el manejo del tratamiento de este tipo de trastorno como otros del área escolar. Antes era como estaban como más cerradas, era más difícil. Creo que ya hay una apertura por parte de las escuelas, sin embargo, todavía hay una gran dificultad de la escuela a saber cómo integrarse a este apoyo, cómo apoyar. Entonces, es importante que se haga como un triángulo de trabajo entre el especialista que está guiando como el proceso de recuperación del déficit de atención, como los papás, como, bueno, el área médica, el área de la familia, los papás y el área escolar. Ese es el triángulo de los pilares importantes en donde el niño está al centro y estamos todos trabajando en coordinación para favorecer y ayudar al niño lo más posible y lo mejor posible. Entonces sí debe de haber una comunicación abierta
entre los especialistas, entre los papás, entre la escuela, y para unir apoyos y conjuntar esfuerzos y podamos colaborar para ayudar al niño, y entonces el efecto del tratamiento se potencializa al estar más involucrados apoyando al niño. Entonces, es importante buscar este apoyo escolar. Hay veces que no se logra por diferentes circunstancias y razones, pero lo ideal es que exista y que exista esta vinculación con la escuela para que se pueda también ayudar al niño. Entonces, porque el especialista que está a cargo del trabajo de tratamiento del déficit de atención con el niño puede dar recomendaciones específicas a la escuela, y la escuela puede hacer también sugerencias, por decir, el niño ha mejorado en esto, pero yo lo veo que le está fallando lo otro, díganos cómo podemos apoyarlo específicamente en esto otro. Entonces, esa comunicación es la que va a ir ayudando a que también se construyan estas bases para que el niño vaya mejorando y superando los síntomas difíciles del trastorno por déficit de atención. Bueno, hasta aquí se termina mi presentación. Muchas gracias por su atención.